Buenos días. Ante todo, excusarme un poco porque he tenido un poco abandonado, o un poco no, mucho, muy abandonado el canal, por una razón, porque me he dedicado durante 4 meses a hacer un libro que tenéis ahí delante, que se llama Lógica Fisiológica y que está realizado con la ayuda, digamos, de la inteligencia artificial. Aquí tenéis los enlaces tanto del libro electrónico como del libro en papel. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es exponer este libro para que los que utilizan este canal mío pues vean que, bueno, pues que no he perdido el tiempo y que pueden sacarle jugo. El libro está, como veis, dividido en 5 secciones, ¿no? La sección del método, sistema aporte-oxígeno, sistema de aporte-energía, la integración y el control por el sistema nervioso, la respirometría, etc. Lo vamos a ir viendo una a una. El, el primero, la sección 1. La sección 1, porque en total hay 22 capítulos que tiene el libro, pero en este caso la sección 1, que es el método, solo tiene un capítulo y puede extrañar que toda una sección solo tenga un capítulo, pero este capítulo es fundamental porque lo que hace es describir cómo se va a elaborar el libro. Entonces el libro se va a elaborar a través de dos digamos, de mi cerebro, por decirlo así, que está a la izquierda, y el cerebro, entre comillas, de la inteligencia artificial. Eh, el origen mío, pues como ya lo saben muchas veces, porque lo he comentado, es estudiar la fisiología humana a tope y luego mediante el razonamiento lógico, por eso lo de lógica, llegar a la respuesta del organismo al ejercicio de forma integral. ¿Qué hace la inteligencia artificial? A través, cruza palabras, por ejemplo, pues cruzaría ejercicio o ejercicio dinámico y cruza también intensidad, etcétera, etcétera. Puede cruzar varias palabras, las que se crean, y a través de la búsqueda mediante las redes neuronales llegaría a una respuesta. Es decir, la respuesta, digamos, del organismo al ejercicio se llega a través del cerebro, en este caso mío, a través durante 40 años estudiando lo mismo, y la respuesta de la inteligencia artificial, que pueden coincidir o no. Por lo tanto, el primer capítulo es fundamental del libro, porque te dice cómo se va a elaborar el libro. Entonces, en que la sección del método solo tiene un capítulo, sin embargo, es trascendental. Pasamos entonces a la sección 2. La sección 2 incorpora del capítulo 2, que el 1 era el derecho, hasta el 6. ¿Y de qué trata? Del sistema de aporte de oxígeno. ¿Qué es lo que he hecho yo a lo largo de mi vida? Agrupar diferentes aparatos y sistemas del organismo en un solo, digamos, componente, que es el sistema de aporte de oxígeno. Entonces, empezando por el más obvio, ¿qué hace el aparato respiratorio? Captar el oxígeno de la atmósfera y meterlo al interior. A continuación, ¿qué es lo que hace el organismo? Transportar el oxígeno a través de la hemoglobina de los eritrocitos. Y finalmente, ¿qué es lo que hace el sistema cardiovascular? Bombea obviamente la sangre, bombea y distribuye adecuadamente la sangre con respecto a las necesidades individuales de cada tejido y del organismo en general. Por lo tanto, claro, la integración de estos tres constituye un sistema que no es una cosa novedosa mía y original mía, sino que ya muchos fisiólogos importantes, por ejemplo, del famoso laboratorio de Harvard, ya proponían que se estudiara de forma integrada la respuesta del organismo al ejercicio físico. Y a mí, pues, se me ocurrió poner este sistema aporte de oxígeno, que ya otros autores lo llamaban, en vez de aporte, sistema porta oxígeno, pero que en definitiva es lo mismo. Bien, entonces, el segundo, la sección 3. La sección 3 aborda los capítulos 7 al 11. Bien, y este es menos intuitivo y se llama sistema de aporte de energía. Pero como su nombre indica, es
una sincronización de diferentes componentes funcionales del organismo que van a permitir que el organismo en su conjunto adquiera la energía a través del metabolismo. Entonces está integrado por tres partes, por decirlo así: el aparato digestivo, el metabolismo y el endocrino. ¿Por qué digo que es más intuitiva? Por ejemplo, el aparato digestivo. ¿Qué tiene que ver el aparato digestivo a priori durante un ejercicio? Nada, porque no participa. Es un órgano silente. Pero ojo, silente depende del ejercicio, porque si es un ejercicio de larga duración, como ocurre muchas veces, ya no es silente, porque necesitas, por ejemplo, fundamentalmente la función digestiva para absorber nutrientes, carbohidratos que puedes estar perdiendo y controlar la hidratación. Por lo tanto, de silente nada. Pero aún así, aunque sea digamos, a un ejercicio muy concreto, obviamente el aparato digestivo tiene un elemento fundamental que es el hígado. Por lo tanto, el sistema de aporte de energía realmente se podría centrar en el hígado. El hígado es la central energética del organismo y por lo tanto es fundamental, fundamental durante el ejercicio de cualquier naturaleza, sea de intensidad creciente, sea de intensidad su máxima duración prolongada en cualquiera. Por lo tanto, aunque yo he puesto aquí aparato digestivo, podría poner perfectamente hígado. El metabolismo, claro, es el crucial, porque ¿qué es lo que hace el metabolismo? Coge los combustibles, cada célula individualmente, y los utiliza para producir energía, es decir, para producir ATP. Y como consecuencia libera unos productos finales. ¿Y qué hace el endocrino? Que aquí está focalizado en dos glándulas, las glándulas suprarrenales y el páncreas, por ni más ni menos que controlar el metabolismo. Por tanto, estos tres constituyen lo que es el sistema de aporte de energía, que repito, menos intuitivo, pero no menos importante. Por tanto, ya tenemos dos sistemas agrupados: el sistema de aporte de oxígeno y el sistema de aporte de energía. Claro, ¿qué se hace en la sección 4, que va capítulo 12 al 16? Pues una cosa muy importante, claro. Parece obvio que esos sistemas tienen que coordinarse, tienen que funcionar de alguna manera de forma interrelacionada. Y no puede funcionar la aportación del oxígeno sin que las células y los tejidos y el organismo en general no consuman ese oxígeno. Por tanto, ¿quién coordina eso? Pues quien coordina esto es ni más ni menos que el sistema nervioso, que obviamente tiene una devoción por la neurofisiología, porque me parece fundamental. Pero claro, aquí el sistema nervioso está controlando al sistema de aporte de oxígeno, al movimiento fundamental y a los componentes del sistema de aporte de energía, el SAE. Aquí el lector verá, o el interesado verá que falta la sangre. Claro, porque la sangre no es objeto de control por parte del sistema nervioso. Por tanto, solo está bajo el control el aparato respiratorio y el sistema cardiovascular. Quiera que lo sepa, porque ya lo he dicho en algunas ocasiones, qué casualidad que estos dos partes del organismo funcionales tengan los mecanismos de regulación conjunto en el bulbo raquídeo del sistema nervioso. No es casualidad, es que quiere decir que tienen que estar muy coordinados. Entonces, las razones por las que se suprime la sangre del control nervioso es porque no lo controla en realidad. Bien, respecto al SAE, ¿qué he hecho? Tampoco está el aparato digestivo, porque el aparato digestivo, en principio, en un ejercicio de intensidad creciente, es silente, es decir, no funciona como el riñón tampoco. ¿Y cuál es el centro absoluto? El movimiento. Y he puesto aquí el ejemplo de la carrera. Ese es el que domina a los otros dos. Es decir, cuando un sujeto corre, hace una secuencia de utilización de las unidades motoras que es las ST, slow twitch, es decir, las lentas pero resistentes. A continuación utiliza las unidades FST, fast slow twitch, es decir, las que son lentas y rápidas. Y finalmente, cuando la intensidad es muy elevada, utiliza las FT, que son las fast twitch. Por lo tanto, realmente este es el que domina a los otros dos.
Y es este el que, digamos, el sistema nervioso controlando el movimiento, el que determina que el SAO y el SAE se adapten a las necesidades, no al revés. Bien, entonces cuando hemos llegado ya a la sección 5, ¿qué es lo que hacemos? Es en las secciones anteriores que se ha hecho ver por separado cada uno de los componentes que dan respuesta integrada al ejercicio físico, que son el SAO, el SAE y el sistema nervioso controlando ambos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo medirlo? Y la forma de medirlo es a través de una técnica muy antigua, aunque parece que es ahora cuando se ha descubierto y no es verdad, que es la ergospirometría, que claro, como los yanquis dominan todo, pues ahora se llama cardiopulmonary exercise testing, o simple exercise, cardiopulmonary testing. ¿Por qué? Pues porque ellos lo dominan. Pero realmente aquí está representado pues, un esquema de cómo el sujeto pues corre, en este caso, analiza los sistemas, analizan el aire expirado y el inspirado y da una serie de parámetros que luego a través del sistema informático analizará un porrón de variables. Bien. Entonces, claro, los capítulos 17 al 22, que es lo que enseñan primero cómo funciona esto, cómo funciona, hay que saberlo cómo funciona. Claro, con los aparatos automatizados se cree que la gente que le da igual cómo funciona. No, 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 no da igual, porque los errores pueden ser graves. Entonces no hay que fiarse de la máquina, hay que estudiar la máquina y hay que estudiar cómo lo hace. Entonces, primero, cómo lo hace. Luego, en segundo lugar, qué variables obtiene y cuáles son las importantes. Y las variables más importantes son dos, que son el consumo de oxígeno y lo que llamo yo la transición metabólica. ¿Por qué le llamo la transición metabólica? Porque me revienta el nombre de umbrales, me revienta, porque considero, y ya que adquiera el libro lo verá, que los umbrales ventilatorios se corresponden a medias, solo a medias, con la realidad metabólica. El efecto de una transición de un metabolismo fundamentalmente que utiliza el oxígeno a un metabolismo que no utiliza prioritariamente el oxígeno. Eso es obvio y todo el mundo lo sabe. Pero, y luego ya el rizo es cuando los entrenadores dividen el entrenamiento en diferentes fases y eso ya es el despelote padre para mí. Pero bueno, esas son versiones que hay que admitir, hay que sostener. El 7. El 7, digamos, perdón, la diapositiva 7, ya cuando hemos terminado, hay la referencia. La referencia bibliográfica es una pasada y me ha llevado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque están escogidas de forma minuciosa. El 90% por mí y el 10%, a lo mejor es una exageración, el 80% por mí y el 20% por la inteligencia artificial. Y están todas comentadas, todas, porque la mayor parte, sobre todo el 80% ese, han sido leídas por mí durante 40 años. Por lo tanto, todas están escogidas por mí y matizadas por la IA, para ser resumidas. Si yo le ponía una referencia, me la resumía en 30 segundos. Que además lo cronometraba, ¿eh? Cronometraba cómo era capaz la inteligencia artificial de un documento de, a lo mejor yo qué sé, de 50 páginas en un plis-plas, resumirla y darme la versión. Y claro, como yo la conozco, sé si está diciendo tonterías o no. Es decir, y todas las aportaba por ahí. Yo le pedía un resumen y cuando el resumen me lo daba, conjuntamente elaboramos el comentario. Por tanto, lo de las referencias bibliográficas por capítulos ha sido un trabajo considerable. Bien, ¿qué más tiene? Tiene un anexo, que el anexo es, para mí, tan importante como el texto. ¿Por qué? Porque el anexo habla de las predicciones, las ecuaciones de predicción. Es decir, un sujeto le tienes en el laboratorio y te da 50 mililitros kilogramos minuto. ¿Es alto, bajo, regular? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es decir, tendrás que tener un baremo. Y ese baremo viene a través de las ecuaciones de predicción. ¿Qué es lo que ocurre con las ecuaciones de predicción? Que no son universales. No hay ecuación universal. Diga quien lo diga. Entonces, porque todas tienen una gran variabilidad, como se podrá ver cuando el lector consulte el anexo, que repito, es tan importante para mí como el propio texto.
Entonces, claro, como hay una variabilidad enorme en las ecuaciones de predicción, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que cada uno escoja la que él cree. Que uno está con una población enferma, pues cogerá, por ejemplo, las de Hansen. Que uno está con población deportiva, pues cogerá las que corresponden, por ejemplo, a los estudios que han hecho pues en muchos sitios con deportistas. Bien. Lo segundo que marca este anexo es la inactividad, es decir, saber cuánto eres capaz de perder y cuánto eres capaz de ganar. Y para eso los estudios de inactividad, es decir, los bed rest que se llaman, sobre todo el estudio de Dallas, es bestial, pero bestial. Porque claro, en 20 días de encamamiento, el sujeto perdía más de una cuarta parte de sus dedos max. 20 días de encamamiento. Claro, supone una tasa de envejecimiento que es de 3 décadas. Por lo tanto, eso claro, que quien lo hizo, hay que ver el, el, la comisión ética que tuvo que pasar de bigotes, porque, claro, pasarte 20 días ahí de encamamiento sin hacer nada y te van a hacer, te vean al servicio encamado, etcétera, etcétera, y todo igual, entonces, pues tiene moles, ¿no? Pero claro, lo más interesante de eso no fue, bueno, era interesante saber cuánto se perdía, pero es que igualmente interesante es cuánto se ganaba. Entonces, claro, el estudio es fundamental y es impresionante. Yo recomiendo que la persona interesada se empapuce del estudio de Dallas, porque es, repito, bestial. Y finalmente, el estudio de Mitchell, que te analiza pues, lo que son los deportes. ¿Ven? El 9, los recuadros. Los recuadros son muy buenos. Los recuadros, ¿por qué? Porque rompen dogmas y mitos. En la era de la IA puedes ver muchas cosas diferentes y hay digamos, recuadros que nos dicen las diferencias, por ejemplo, entre el humano y el guepardo. ¿Eh? Y luego la trascendencia, por ejemplo, clínica y metodológica. Entrenamos realmente a la atleta de élite, ni lo vemos, ni lo leemos en los laboratorios. Pero, y para terminar, los casos clínicos. Los casos clínicos que realmente hay 19 casos cuyos enlace está en Google Drive y tienen aquí el enlace para el que quiera, coge los Excel y con los Excel lo que puede hacer es rastrear todo lo que quiera. Porque el comentario de los casos, lógicamente, está en el texto, no en el Excel, pero el Excel, bien, los casos, algunos son casos híbridos, simulados entre mí, entre yo, con datos míos, más los que aporta la guía, que es una cosa espectacular. Espectacular. La gente puede decir que son simulados. De eso nada. Probablemente son simulados a través de algoritmos matemáticos que nosotros no entendemos, pero están perfectos, pero perfectos. Bien, entonces, esto que nos da, pues, por ejemplo, unos muy bonitos, como el sistema nervioso ante agresiones externas, como puede ser la altitud, como puede ser la apnea, como puede ser el ejercicio en calor, se adapta. Otro, por ejemplo, el límite clínico, cómo responde el organismo cuando falla un componente, por ejemplo, cuando un sujeto tiene un trasplante cardíaco pulmonar o cuando un sujeto tiene una alteración metabólica, la enfermedad de McCartney o de Addison. Y luego el ojo crítico de la experimental. Bien, pues con esto he querido dar de alguna manera, digamos, eh, una explicación a por qué razón yo he estado 4 meses y medio largos sin publicar nada en mi canal, que yo tengo por gala, como si fuera la continuación de mi labor docente. Entonces, pues le tengo mucho aprecio y he estado 4 meses y medio prácticamente sin aportar nada. Bueno, a partir de ahora procuraré aportar, pero ya veremos cómo lo hacemos. Bien, pues con esto he terminado este vídeo.